capítulo 9, versículos 24 al 27, estamos hablando sobre el reloj profético de Dios para la nación de Israel. Segunda del capítulo 9, versículos 24 al 27. Recordemos que estamos armando un rompecabezas, que no es fácil. Tenemos las piezas y vamos colocando las piezas para finalmente armar el rompecabezas y ver cuál es el plan de Dios para la nación de Israel. Estamos hablando sobre la nación de Israel y el plan de Dios para ellos. Las 70 semanas que habla el profeta Daniel. Ok, vamos a hacer lectura de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es ese pueblo y esa santa ciudad? Jerusalén, ¿no es cierto? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los. ¿Sabe pues si entiende? Estamos tratando de entender y comprender. Si usted viene por primera vez hoy, no se asusten. Que esto le motive a profundizar y escudriñar más la palabra de Dios. Esto sea un reto para poder profundizar más en cuanto a la palabra de Dios, pero la Biblia habla de profecías y eventos futuros, lo que viene más adelante, lo que tenemos que esperar nosotros, las señales para poder identificar el rapto de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas hay? 7 semanas, ¿cuántos años son? 49 años. Recuerden que una semana en el calendario hebreo son 7 años en el calendario nuestro. 7 por 7, 49 años. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? Ese desolador es el anticristo. Hasta que venga la consumación. ¿Quién es la consumación? Jesucristo es la consumación. El Hijo de Dios, Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo y lo que está determinado se derrame sobre sobre él. ¿Quién es el desolador? El anticristo. ¿Correcto? Vamos a hacer un pequeño repaso para sintonizarnos, porque lo que vamos a hablar hoy, si lo anterior no lo he entendido bien, ahorita nos vamos a meter en Apocalipsis y necesitamos tener un poquito más de discernimiento, ¿sí? Para poder entender lo que es el apóstol Juan nos dice ya en Apocalipsis. Necesito 7 voluntarios rápidamente, por favor. Vamos a hacer el repasito con las carteleras. 7, vamos, a ver. No, pero muchachos, para servir. A ver, Pedrito. ¿Y todos acá? ¿A este lado? Ok. ¿Esto es allá? No, tú con él. Otro, este lado. ¿Esto falta una? Listo, entonces, a ver, estamos hablando sobre el reloj profético de Dios. ¿Cuándo
70 semanas. Sí, 70 semanas. Por 7, 490 años están establecidos para ejecutar el plan para Israel. ¿Cuándo empezó a correr el reloj profético de Dios? ¿Cuándo el reloj empezó a hacer tic-tac, tic-tac? Según Daniel 9, 24, 27. Bueno, les voy a dar siempre se me olvida, lo que representa cada uno de ellos. ¿Mi hermano representa a quién? ¿Representa a quién? Al rey Artajerjes. ¿Y él representa a quién? Al profeta Nehemías, ¿correcto? Él representa el Mesías príncipe. Ella representa la profecía cumplida. Él representa la profecía completa. Ella representa la iglesia y ella representa 7 años, que es la gran tribulación. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿cuándo empieza a correr el reloj? Tic-tac, tic-tac para Israel. Cuando el rey Artajerjes da la orden para reconstruir el templo y la ciudad. ¿A quién le dio la orden el rey Artajerjes? Al profeta Nehemías. En ese solo periodo, son 7 años, son 7 semanas, son 49. Ese es el primer periodo, ¿estamos? Ahora vamos al segundo periodo. El reloj corre. El segundo periodo es cuando el rey Artajerjes da la orden hasta el Mesías príncipe. ¿Cuántas semanas hay ahí? 62 semanas. 62 por 7 nos da 434 años, ¿correcto? Listo, entonces ahora hacemos una operación matemática para saber cuánto tiempo nos hace falta. Entonces, 49 años más 434 años nos da 483 años de profecía cumplida. Eso ya se cumplió, ¿correcto? Pero como habla de 70 semanas, habla de 490 años, 483 le restamos 490 de profecía completa, entonces nos haría falta 7 años, que es la gran tribulación. Pero aquí hay un salto, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos hace 8 días en Daniel 9:26. Daniel 9:26 es la iglesia. La plenitud de los gentiles que vimos en Romanos capítulo 11, versículo 25. La iglesia, ese es el periodo que estamos viviendo actualmente. Aquí estamos nosotros. Entonces, empezó a correr el reloj para el pueblo de Israel. ¿Cuándo se detuvo el reloj para el pueblo de Israel? ¿Cuándo dejó de hacer tic-tac el reloj para Israel? Muy bien. Entonces, con la venida del Mesías príncipe, que es lo que conocemos el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? O la entrada triunfal. Ahí se detuvo el reloj para Israel. ¿Qué periodo entra entonces? Si se detuvo el reloj para Israel, entra el periodo de la iglesia. Romanos 11:25, la plenitud de los gentiles. Estamos viviendo actualmente en el periodo de la iglesia. ¿Hasta cuándo va el periodo de la iglesia? Hasta el rapto o el arrebatamiento. Ahí termina la plenitud de los gentiles, porque la iglesia es raptada, ¿no es cierto? La plenitud de los gentiles empieza desde la venida del Mesías príncipe, se detuvo el reloj profético para Israel y empieza a correr el reloj para los gentiles, la iglesia. ¿Hasta cuándo va a dejar de correr el reloj para los gentiles? Con el rapto de la iglesia sale la plenitud de los gentiles, se va a la iglesia y entra la última semana, que son los 7 años, que es la gran tribulación. ¿Sí? ¿Recordamos? Muchísimas gracias, quedan contratados. Ok, entonces ahora vamos a... ¿Cuál es el propósito o uno de los propósitos de la iglesia? ¿Por qué Dios permite la plenitud de los gentiles? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vamos rápidamente a Efesios.
Efesios capítulo 3, vamos a mirar versículos del 8 al 10. Dice Efesios 3, 8 al 10, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Me fue dada esta gracia. ¿Cuál fue la gracia que Jesucristo le dio al apóstol Pablo? De anunciar. ¿Cuál es la misión suya y mía en el tiempo de la iglesia? En este tiempo actual, ¿cuál es la misión? Anunciar. Es el momento de anunciar el evangelio para los gentiles. Esa fue la misión para Pablo. Este es el tiempo de los gentiles. La palabra gentil significa los que no pertenecen al pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas y hay promesas que no son para nosotros. Este es el tiempo nuestro. Este es el tiempo donde su familia, sus amigos, sus vecinos van a conocer de Jesucristo, porque es cuando el Señor abrió la puerta para que más gentiles conozcan de la palabra de Dios y menos israelitas van a conocer de la palabra de Dios, de Jesucristo. Pero este tiempo tiene un tiempo determinado donde se va a acabar, que es el rapto de la iglesia. Cuando el rapto de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia, otra vez empieza a operar el reloj profético para Israel. Y en ese tiempo de la gran tribulación, los que más van a creer son israelitas y menos van a creer gentiles. Este es el periodo nuestro. Si nos avergonzamos del evangelio, ¿qué esperanza hay para su familia, sus amigos, sus vecinos y compañeros de trabajo? Porque en este tiempo de la iglesia es donde Dios está tocando más corazones de los gentiles. Es cuando más gente está sedienta por conocer y que le hablen de Jesucristo. Pero si tú te callas, ¿qué oportunidad van a tener ellos? ¿Quién les va a hablar? No va a descender un ángel del cielo y les va a hablar. No los va a evangelizar. Somos nosotros, y es lo que estamos viendo en Efesios 3, 8 al 10. Dice que la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál será la dispensación o los tiempos que estamos hablando del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas. Versículo 10. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿En qué periodo? Ahora. La iglesia, la plenitud de los gentiles. En este tiempo, ahora, dada a conocer por medio de quién. ¿A quiénes? Principados, potestades. ¿En dónde están esos principados y potestades? En este tiempo, la plenitud de la iglesia, somos privilegiados en dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los ángeles. Los ángeles están conociendo más de Dios por medio o a través de nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos los que damos testimonio de la gracia, del amor, de la fidelidad de Dios, porque los ángeles no pueden experimentar qué es la redención, qué es la justificación, qué es la santificación. Los ángeles no pueden experimentar el perdón de pecados porque ellos no pecaron, los que están en la presencia de Dios. Pero ellos están aprendiendo qué es redención, qué es salvación, qué es justificación, qué es reconciliación a través de nosotros. La reconciliación. Si tú estás de pleito o enemistad con tu prójimo, estás haciendo muy mal testimonio de Dios para los ángeles. Porque el Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo, vino para reconciliarnos con Él y reconciliarnos los unos con los otros. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar y llevar. Yo no puedo vivir con odio, ni rencor, ni amargura en mi corazón, porque ese no es el ministerio que el Señor me ha dado.
El Señor me dio el ministerio del perdón. Y los ángeles, cuando perdonamos a los que nos ofenden, cuando pedimos perdón a los que ofendemos, los ángeles alaban al Señor por ese plan perfecto de redención, de reconciliación. Tú hoy ahí sentado no puedes tener odio ni amargura ni resentimiento contra nadie. No puedes callar el Evangelio. Tienes que ser luz. Porque si tú callas tu boca, estás siendo egoísta y no le estás dando oportunidad en este tiempo cuando más creyentes van a creer en Él. Ahora, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos a mirar. Y aquí vamos a tratar de ir despacio. Vamos a... Según Daniel 9:26 nos habla de la venida de un príncipe llamado el Anticristo. Ahora, ¿quién es ese príncipe? Es el Anticristo, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra Anticristo? Significa en contra de o en lugar de Dios. El Anticristo viene a suplantar. ¿A quién? A Jesucristo. ¿De dónde vendrá el Anticristo? Dice en Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe. Ese príncipe viene de un pueblo, que ese pueblo destruiría la ciudad y el templo. Entonces, ¿de dónde proviene ese príncipe? El Anticristo ha de venir del pueblo. Ese pueblo es una de las naciones que formó parte del Imperio Romano. ¿Sí? Que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 después de Jesucristo. Ahora, vamos a mirar 3 citas bíblicas que nos dan mayor información sobre este príncipe, este Anticristo. Una es Daniel capítulo 2, se pueden anotar estas citas y en su casa leer más estos versículos y profundizar un poco más. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. Esos textos son paralelos y 13 y 17. Son paralelos y cada uno de esos textos nos da mayor información sobre este príncipe. Vamos a empezar con el primero. Vamos a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 vamos a mirar versículo 40 al 43. El contexto de Daniel capítulo 2 es un sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Y en ese sueño ve una imagen y una estatua grande, que es la que vemos en la pantalla. Esa imagen con diferentes metales. ¿Sí? La cabeza de oro representa un reino que es Babilonia. En ese reino de Babilonia es cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene este sueño de Daniel capítulo 2. La siguiente imagen, que es el pecho, es el reino medo-persa, que también habla Daniel, el rey Ciro y el rey Darío. Después viene Grecia y conquista a los medo-persas. Entonces viene la parte de la cintura de la cadera y representa el reino de Grecia. Los pies, que son de hierro, las 2 piernas representan el imperio romano, que vino y derrocó, Alejandro Magno falleció y se dividió su reino en 4 generales y vino Roma y conquistó todo lo que había conquistado Grecia. Ok, vamos a Daniel capítulo 2, a leer versículos 40 al 43. Dice la palabra del Señor. Y el cuarto reino, ¿cuál es el cuarto reino en la imagen? Las piernas de hierro, Roma, el imperio romano, ¿no es cierto? Dice, y el cuarto reino será fuerte. Así lo describe la historia al imperio romano. Como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso lo hizo el imperio romano. Versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, ¿sí?, de esta imagen, de esta estatua, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de... ¿Qué forma
tiene los pies? ¿De qué material está construido los pies de esta estatua? De hierro y de barro, ¿correcto? Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, del Imperio Romano, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte... La parte fuerte viene de quién? Del Imperio Romano, del hierro. Y la parte frágil viene del barro. 43. Así como viste el hierro mezclado, subraya esa palabra, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, subraye alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, lo que nos está diciendo en cuanto a los pies, ¿sí?, es que se va a mezclar el hierro. El Imperio Romano no ha muerto todavía, ¿sí?, murió políticamente y militarmente, pero sigue vivo todavía el Imperio Romano religiosamente. Dice que ese se va a mezclar con el barro, ¿sí? Vamos a ver en Daniel 7, esa mezcla entre el hierro y el barro, ¿qué es? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden, mezcla, se va a mezclar, pero ¿se van a unir? No. Ojo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Babilonia era un imperio unido. Medo-Persa también, Grecia también y Roma. Ahí para de contar porque fueron conquistados y gobernados por un hombre, ¿correcto? Mientras que el hierro y el barro no será un imperio como los anteriores, porque no los va a gobernar un solo hombre, un solo rey, un solo jefe político. ¿Me explico? Por eso dice, se mezcla, pero no se une en uno solo, no se convierte en uno solo. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos ahora a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión. Y según Daniel capítulo 7, nos dice en el versículo 17 que en la visión de Daniel él ve 4 grandes bestias. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. ¿Cuáles son las 4 bestias que soñó o vio Daniel? Una es el león, vio el león que representa Babilonia. Es la misma cabeza de oro de la imagen de Daniel capítulo 2, ¿correcto? Vio otra gran bestia que la representa por el oso. Ese es el imperio Medo-Persia, que de la imagen es la plata, el pecho. El tercer animal, la tercera bestia que vio Daniel fue un leopardo. Representa a Grecia y es la cadera y la cintura de la imagen o la estatua. Y termina viendo una cuarta bestia que no le da nombre de animal, ¿sí?, que son las 2 piernas de la imagen de la estatua, que es el hierro. Ahora, ¿qué nos dice en cuanto a las piernas de la imagen y en cuanto a esta bestia que Daniel tiene visión en el capítulo 7? Mira el versículo 26, Daniel 7, 23. ¿Estamos ahí? Daniel 7, 23. Dijo así, la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? Roma, ¿no es cierto? La que no tiene nombre de animal, ¿correcto? Muy bien. La cuarta bestia será, ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Ese es el Imperio Romano, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devora, trillará y despedazará. Ojo aquí, y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantarán 10, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribarán. Esta bestia que sueña Daniel, la bendición, esta bestia que es el Imperio Romano, dice que en la cabeza tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos representan ¿qué? 10 reyes.
10 cuernos son los mismos 10 dedos de los pies de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. ¿Estamos? La mezcla del hierro con el barro representa los 10 cuernos de Daniel capítulo 7 y son 10 reinos mezclados entre el hierro y el barro, ¿correcto? Daniel 2 nos habla sobre la mezcla, Daniel 7 nos habla de 10 reinos, pero nos suma otro, según el versículo 24. Dice que habla que se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Ese otro es un cuerno pequeño entre los 10 reyes. Si ven cuernos ahí más largos, hay uno más pequeño. Ese es el otro y ese es el anticristo. Entonces, Daniel 7 nos da más información que no nos dio Daniel capítulo 2. Daniel 2 simplemente nos habla de una mezcla, pero Daniel 7 nos dice que de esa mezcla entre el hierro y el barro son 10 reyes, pero de esos 10 reyes saldrá uno que es el anticristo. ¿De dónde saldrá el anticristo? El anticristo saldrá del imperio romano antiguo, que hoy en día es conformado por la Unión Europea. ¿Cuántas naciones hay en la Unión Europea? Dicen que entre 28 y 30 naciones conforman la Unión Europea, la Confederación de las Naciones Europeas. Pero ya la profecía nos está diciendo que no son 30 ni 28 naciones, sino que son 10. ¿Qué tiene que suceder? Actualmente donde vamos hay 28 o 30 naciones. Tiene que haber un conflicto en Europa para que queden simplemente 10 naciones. Esas 10 naciones es la mezcla del hierro con el barro, pero de ahí va a salir el anticristo. Entonces, ¿el anticristo de dónde proviene? De Europa. La confederación de esta unión de naciones europeas. De ahí viene el anticristo. Entonces, si el tiempo de los gentiles termina con el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, si usted no fue raptado y arrebatado, significa que no era salvo, ni hijo de Dios. Usted va a ver que se quedó aquí en la tierra. El siguiente paso del rapto es esas 10 naciones. Cuando se conformen esas 10 naciones, significa que el anticristo ya está gobernando en la nación europea, en la Unión Europea, ¿correcto? Ya está ese cuerpo ahí. Está el anticristo como un hombre, como nosotros, de carne y hueso, un hombre que surge de Europa y gobierna entre esas 10 naciones. Si usted se quedó, arrepiéntase inmediatamente y crea en el Evangelio, porque va a entrar a vivir en los 7 peores años de la historia del mundo. En esos 7 años, dice la Escritura que el 50% de la población que haya en esos 7 años va a morir. La peor mortandad en la historia del mundo. Actualmente hay 6.000 millones de personas. Restémosle los que somos raptados, ¿no es cierto? Digamos una cifra, quedan 5.000 millones de personas. Entran a la gran tribulación. En esos 7 años van a morir 2.500 millones de personas en 7 años. De una forma atroz, de una forma inmisericordia, de un sufrimiento y de una agonía impresionante, como nunca antes se ha vivido en la historia. Vamos a verlo en la gran tribulación. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Estamos en la mezcla, Daniel 2, ¿no es cierto? Esa mezcla de hierro y barro es Daniel 7, 10 reinos, la Unión Europea, y de la Unión Europea sale el anticristo. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 17 para ver qué información nos da Apocalipsis sobre el anticristo. Apocalipsis capítulo 17. ¿Estamos ahí?
Apocalipsis nos da una información adicional. Vuelvo y repito porque esto necesitamos repetirlo, es que nos entra. Daniel 2 nos habla de una mezcla, ¿no es cierto? Daniel 7 nos habla de un cuerno donde va a salir el anticristo, 10 reinos. Y vamos a ver Apocalipsis 17 que nos dice en cuanto a este cuerno, el anticristo, qué va a suceder con él. En Apocalipsis 17 ya hablamos del apóstol Juan, ya no hablamos del profeta Daniel, estamos hablando del apóstol Juan. Y el apóstol Juan tiene una visión que le muestra a un ángel de una bestia con 7 cabezas, según Apocalipsis 17. ¿Sí? Mira el versículo 8. Una bestia de 7, el versículo 7. Apocalipsis 17, 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene ¿qué? Y los 10 cuernos. Ya sabemos que son los 10 cuernos, según Daniel 7, ¿correcto? Son 10 reinos, que es la Unión Europea. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está, para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, ¿en dónde? ¿En qué libro? En ese libro están escritos los nombres de los salvos, de los creyentes. Pero ahí nos está hablando en el tiempo de la tribulación, ahí no está hablando del tiempo de la iglesia ya fue raptada. Por lo tanto, los nombres que están escritos ahí fueron los que creyeron estando en la gran tribulación. Y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La clave para entender Apocalipsis 17 es una bestia que era, no es y será. Pasado, presente y ¿estamos? Vamos a ver qué es la bestia en el pasado, que era, qué es la bestia en el presente y qué es la bestia que será, ¿correcto? Vamos despacio. Ok, vamos con la primera. ¿Qué es la bestia que era? Versículo 10. El 9, ¿no? Vamos en el 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, necesitamos orarle a Dios para tener esa sabiduría, porque esto no es por capacidad humana. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a entender todas estas profecías. Dice, las 7 cabezas son ¿qué? Sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, y son 7 reyes, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esto. Las 7 cabezas son 7 montes, que son 7 reyes. Sencillo. La bestia, cabeza, cuernos y montes representan lo mismo: gobiernos o gobernantes, reinos o reyes. ¿Estamos? Nos está hablando de gobiernos y gobernantes. Ok. Entonces, la bestia que era, en el versículo 10, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Entonces esa es la bestia que era. ¿Cuáles son los 5 reyes que ya han caído? Entonces, si miramos la pantalla, empezamos con el primero, que es Egipto. Después de Egipto, Egipto lo conquistó los asirios, el segundo imperio. Los asirios, ¿quién los conquistó? Los babilónicos. Los babilónicos, ¿quién los conquistó? Los medopersas. Los medopersas, ¿quién los conquistó? ¿Cuántos llevamos? Esos eran, dice el apóstol Juan, la bestia que era. Porque esta bestia, el anticristo, ha estado, no físicamente, después lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos, contextos bíblicos, pero los gobiernos del sistema de este mundo son regidos y guiados por huestes espirituales de maldad. Vamos a ver los contextos bíblicos, ¿sí? Ellos tienen influencia sobre las decisiones en los gobernantes de las naciones. Entonces, dice que esta bestia ya estuvo guiando e influenciando 5 imperios mundiales.
Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ahí están los 5, ya pasaron. Ahora vamos a la otra bestia. Dice que la bestia es, uno es, nos habla de uno, no de 5, sino de 1. Si tenemos 5, le sumamos 1, 6. ¿Cuál es el sexto imperio que habla el apóstol Juan y que dice que no es? Muy bien, es el imperio romano. El apóstol Juan vivió, cuando vio esa visión y la escribió, ¿qué imperio estaba gobernando? Romano. Él estaba bajo el imperio romano, por eso dice, esa bestia no es. ¿Correcto? Ya pasaron 5 imperios, el sexto imperio es el imperio romano. Ahora vamos para el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Porque nos dice que las cabezas representan 7 reyes, 7 gobiernos. Muy bien, como saben ustedes, aprenden rápido, ¿bien? Entonces dice que en el versículo 11, la bestia que era y no es, ya lo vimos, es también él. Ojo con esto. ¿Cuántos gobiernos, imperios mundiales nos habla el apóstol Juan? No son 7, incluye otro que es 8. Entonces, ojo con esto. Daniel 2 nos habla de una mezcla entre el hierro y el barro. Daniel 7 nos dice que esa mezcla del hierro y el barro son 10 reyes, y esos 10 reyes sale el anticristo de la Unión Europea. Cuando vamos a Apocalipsis 17, nos dice que ese anticristo va a tener su propio imperio mundial, que es el 8º imperio mundial sobre la tierra. Y el último. Vimos los textos paralelos, la cogimos. Nos amplía la información sobre ese príncipe que ha de venir y sobre el pueblo que saldrá ese príncipe. Ahora, dice que la bestia que será, en el versículo 12, dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la... Ahí está Daniel 7. 10 reyes que recibirán autoridad junto con la bestia, el anticristo. Entonces, ¿cuál es el séptimo imperio? Es la alianza europea. El hierro con el barro mezclado son esas 10 naciones que quedan de la Unión Europea. Ese es el séptimo reino, el séptimo imperio. Ahora vamos para el 8º. ¿Sí? El 8º, como dice en Apocalipsis 17, versículo 11. Hay un 8º gobierno. Vamos a ver en Apocalipsis 13, una página atrás de su Biblia, Apocalipsis 13, y vamos a ver versículos 5 al 7 sobre ese imperio que es el 8º y quién lo va a gobernar, quién lo va a regir. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio ¿qué? Autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo va a durar ese 8º imperio mundial? 42 meses significa 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Son 7 años de la tribulación. El 8º imperio mundial va a ser en la mitad de esos 7 años, es donde el anticristo va a regir mundialmente. Un dictador va a ser peor que Hitler y que cualquier otro dictador que ha surgido en la historia del mundo. Porque recuerden que la Biblia dice, son 7 años que no hemos visto. Si Hitler mató 6 millones de judíos, este es la etapa. ¿Sí? Ese dictador. Por eso, ojo, es el peor tiempo de la historia para vivir en esos 7 años. Hay que evangelizar, hay que anunciar la verdad de Jesucristo para que tu familia, tus amigos, tus vecinos no se queden a vivir en ese tiempo tan horrendo, impresionante. Vamos a mirarlo, no hemos mirado nada todavía de la gran tribulación. Ok, dice estamos en el 13:6.
6. Ok. Dice que se le dio autoridad para actuar. El 6. Y abrió su boca en blasfemias contra quién. Imagínense un gobernante que blasfema contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, ¿quién le permitió a ese imperio y a esa bestia, el anticristo, gobernar? Dios se lo permitió gobernar por 3 años y medio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles son esos santos? No es la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. Son los que creyeron en la gran tribulación. Y vencerlos, los va a matar, los va a perseguir, y si te encuentra, te va a matar, te va a asesinar. ¿Por qué? Porque este emperador, este jefe, este dictador, en capítulo 13, después sígalo leyendo, dice que va a poner la marca, y el que no tenga la marca no podrá ni comprar ni vender. No lo van a atender. Si se enferma no te van a atender en un hospital, en una clínica, porque no tienes la marca de la bestia. No puedes entrar al Éxito, ni a Carullas, ni a ningún almacén a comprar. Así va a ser. Esa es la realidad, porque va a ser con código. Hacia allá va la tecnología. Si no tienes eso, no vas a poder ni comprar, ni vender, ni te van a atender nada, absolutamente nada. Por lo tanto, te van a encontrar porque te van a perseguir. Como no tienes la marca, decapitado totalmente, si decides no negar el nombre de Cristo. Si decides en ese momento que te encuentres negar el nombre de Cristo, te tienes que poner la marca. Significa que no eres salvo. No creíste en la gran tribulación tampoco. Dice que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está el octavo imperio. Va a gobernar sobre todo pueblo, imperio, nación, sobre toda lengua. Increíble, ¿no? Vamos a ver hasta ahí, vamos a orar por tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender, a saber, Señor, los tiempos que nos esperan para aquellos, sobre todo, que no te conocen, Padre. Ayúdanos, que estas enseñanzas nos ayuden a avivar ese fuego que tú has colocado en nosotros y conocer tu palabra y tu verdad, Padre. Ayúdanos a compartir y hablar, Señor, no callar. Porque hoy puede ser el último día de salvación para muchos. Hoy puede ser el rapto de tu iglesia, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.